Hombría Bíblica, nuestro invitado Alejandro Peralta Izquierdo, conocido como Mainiger. Adelante, Mainiger. Gracias, Mainiger. Buenos días, muchachos. Bueno, primero le pido el favor, Mainiger, que me autorice compartir pantalla. Listo. Por favor, me confirman que ya la están viendo. Tomás, ¿llevas el papel? Bueno, ¿Llevas el papel? por ahí hay micrófonos. Ah, listo. Bueno, eh, ayer en la mañana Mainiger me dejó tocado con algo que me lanzó al agua preguntándome en qué escenario bíblico me hubiera gustado estar. Y ayer me quedé pensando. eh, para la charla de hoy y vamos a hacer un ejercicio que les voy a pedir como si estuviéramos en a la entrada de un teatro. Les voy a pedir su imaginación. Vamos a entrar a una obra y en esa obra va a haber un protagonista que nos va a enseñar los principios de hombría al máximo. Entonces, les pido el favor su imaginación. Aquí yo tengo unas ayudas visuales que me van a soportar junto con sus cerebros y con la imaginación que necesito de todos ustedes para compartir esto. Entonces, vamos a ir a teatro y lo que vamos a hacer es un maravilloso viaje por las escrituras. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a coger un texto bíblico y vamos a analizar y lo vamos a ver desde el punto de vista para empezar a encontrar los rasgos que queremos encontrar de la hombría según nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de empezar la obra, les quiero hacer una advertencia. En las siguientes escenas, tú puedes pensar que yo soy un hereje, que soy un atrevido, que soy un atarbán, hasta puedes pensar que soy un irrespetuoso, pero sencillamente lo que te pido es que tengas mucha misericordia y que apagues por este tiempito el espíritu religioso que hay en nosotros. Ese es el warning para esta charla que vamos a compartir esta mañana. Ténganlo muy presente. Bueno, el título de la obra se llama Póngase en mis zapatos. Y póngase en mis zapatos, Meininger nos pidió busque un personaje y el personaje voy a ser yo, porque tengo un ego gigante que no puedo con él y se los voy a demostrar en este momento. ¿Qué hice yo? Lo que yo hice fue, ¿qué hubiera hecho yo si fuera Daniel? Y vamos a empezar a recorrer mi yo reemplazando a Daniel. ¿Listo? Entonces imagínense que no es el libro de Daniel, sino es el libro de Alejo. Y para que pongamos todo en contexto, el libro de Alejo está entre Ezequiel y Oseas. Pero en el libro de Alejo lo que vamos a hacer esta mañana es simplemente concentrarnos en los dos primeros capítulos y qué hubiera hecho yo si hubiera sido Daniel en esos dos primeros capítulos. Listo. Con esta introducción arrancamos. Vamos con el primer acto del libro de Alejo. Y dice así, Alejo capítulo 1, versículos 1 al 7. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios,
colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y les dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Alejo, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Alejo le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Vamos a lo siguiente. Alejo 1:8. Alejo se propuso en su corazón probar los manjares del rey y beber del vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera tener abundante para seguir tragando y beber más. Alejo 1:17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Alejo era muy sobresaliente, porque entendía toda clase de visiones y sueños. Aquí hacemos un interludio. Ustedes saben la historia. Yo interpreté el sueño del rey Nabucodonosor y le dije todo lo que significaba. Le mostré la estatua, le mostré la cabeza de oro, el pecho de plata y de bronce, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de barro y de hierro. Y yo le interpreté el sueño a Faraón y ustedes conocen toda la historia de lo que yo hice en ese momento para el rey. No voy a mostrar la escritura porque es un interludio para que ustedes se imaginen, según toda su sabiduría y todo su conocimiento, qué fue lo que yo le dije al rey Nabucodonosor que significaba su sueño. Después de esta pausa, vamos al siguiente. Segundo acto, ¿qué hubiera hecho yo si fuera Daniel? Alejo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Entonces, Alejo habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, y preguntó a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Alejo sobre el asunto. Así que Alejo fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Alejo fue a su casa, comió callado y no informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, buscando ser protagonista, pidiendo él solo y sin otra ayuda misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de salvar su pellejo, que no pereciera Alejo y sus amigos, y que el resto de los sabios de Babilonia se fregaran y los mataran por ser magos y hechiceros. Alejo 2, 19 al 23. Entonces el misterio fue revelado a Alejo en una visión de noche. Alejo entonces tampoco era que fuera tan egocéntrico y bendijo al Dios del cielo y dijo:
Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque solo a mí me has dado sabiduría y me has dado poder. Y ahora me has revelado lo que yo solito te he pedido, pues solo a mí me has dado a conocer el asunto del rey. Alejo 2, 24 al 26. Después fue Alejo a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: si te parece, mata a esos sabios de Babilonia, pero a mí y a mis amigos no. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Alejo ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Alejo, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Y Alejo respondió: obvio que yo te lo puedo hacer. Otro interludio. Alejo entonces interpreta el sueño del rey y ustedes saben toda la historia y el rey quedó asombradísimo con toda la sabiduría que yo tenía en ese momento para interpretar el sueño del rey. Pero ¿qué pasó después? Tercer acto. Y en el tercer acto, Alejo 2:30. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, porque yo tengo más unción y más sabiduría que cualquier otro viviente, con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Aquí entonces estoy yo viviendo lo que Daniel cómo hubiera actuado yo si Daniel me hubiera permitido vivir lo que él vivió. Y todo este encanto maravilloso de mi gran ego, de un momento a otro, entra el protagonista y me dice: quítese de ahí. Y el desenlace de toda esta historia es la mera verdad, como decimos coloquialmente. Aparece Daniel y destruye todo lo que yo les construí para esta mañana y lo bota y empieza a hacer realmente la historia que nos narra el libro de Daniel, y desaparece de la escena eso que yo hubiera querido hacer si hubiera sido Daniel. Luego viene la mera verdad en Daniel 1:8. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Aquí hay un comentario al margen. Daniel había sido llevado a Babilonia en la primera conquista de Jerusalén por los babilonios. Él y otros adolescentes de familias reales fueron seleccionados para ser llevados a Babilonia, para allí convertirse en futuros siervos del rey Nabucodonosor. Daniel permaneció fiel a Dios. Esto lo puedo resumir en unas frases sencillas: linaje real,
siervo y obediencia. Estos son tres rasgos de la hombría de nuestro Señor Jesucristo que podemos ver tú y yo en el comportamiento de Daniel, un hombre de familia real, un hombre con todas las capacidades intelectuales, un hombre bien parecido. Se lo llevaron cautivo y él simplemente de ese linaje que pertenecía a una familia, se convirtió en un siervo para el rey y sobre todo fue obediente para permanecer fiel a su Dios. Linaje real, siervo y obediencia son tres rasgos que podemos ver en Daniel que se caracterizan de la hombría de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 2, 17 y 18. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Aquí otro comentario. Una vez que se le concedió permiso, Daniel buscó a sus tres amigos y junto con ellos le rogó a Dios que les revelara el secreto. Miren lo que dice Mateo 26:38, el Señor Jesucristo hablando. A Juan y a Pedro les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Con este pasaje también podemos encontrar otros rasgos de la hombría de nuestro Señor Jesucristo, humildad y necesidad de apoyo. Buscó a sus dos amigos para que oraran junto con él y fuera sostenido y no se quiso enfrentar solo a lo que estaba sintiendo, aunque era Dios, necesitó y confesó su necesidad espiritual buscando a unos amigos que lo sostuvieran y lo apoyaran. Otros rasgos de la hombría de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos con la historia. Daniel 2, 19 y 20. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Y veamos otro comentario. Aquí Daniel muestra una madurez espiritual brillante, porque en lugar de apurarse, salir corriendo a ver al rey y decirle, yo sé y yo puedo interpretar su sueño, lo que hizo fue detenerse pausadamente, primero para alabar al Dios del cielo antes de correr al rey a interpretarle su sueño. Y veamos aquí otro principio, humilde dependencia, otro rasgo de la hombría de nuestro Señor Jesucristo, humilde dependencia. Y mira lo que Juan 5:19 dice. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Otro rasgo de la hombría de nuestro Señor Jesucristo, humilde dependencia. Y veamos ahora Daniel 2:24. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, no des muerte a los sabios de Babilonia. Y miren lo bonito de esto, Lucas 9, 51 al 56.
Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otro rasgo en toda esta historia de la hombría de nuestro Señor Jesucristo: compasión por los que no actúan como a nosotros nos gusta que actuarían. Un rasgo de la hombría de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí llegamos al final de esta historia, y antes de cerrar, les quiero recordar lo que he aprendido quitándome del lado de lo que Daniel hizo y apagando mis intenciones oscuras de cómo hubiera actuado yo en lugar de Daniel. Aunque tenemos linaje real, debemos tener siempre corazón de siervos obedientes. Y aquí hay algo interesante, y es muchas veces nosotros hablamos y nos memorizamos el versículo: somos linaje escogido, sacerdocio real, y eso para mí me hace inflar y me hace sentir importante. Pero un rasgo de la hombría de nuestro Señor Jesucristo es corazón de siervo, independiente del linaje que Él tiene. Número 2, humildad y necesidad de apoyo. Siempre nos harán mucho más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Humildad y necesidad de ser apoyados siempre nos harán mucho más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Número 3, si no vivimos en humilde dependencia y servimos trabajando para nuestra propia gloria, solo daremos frutos para hacer crecer nuestro ego. Y finalmente, número 4, la compasión por los que no actúan como nos gusta debe ser un rasgo en nosotros, semejante a la hombría de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los 4 principios que les quería compartir de esta historia maravillosa de las Escrituras, haciéndome a un lado, como les decía hace un momento. Y muchas gracias, y ahí les quedo.